Pues más invitados en la mesa de Futuro Abierto. Adrián Díaz, buenos días Adrián, bienvenido. Buenos días. Placer conocerte y que hayas venido a la radio. Organizador del Club de Lectura Ciervo Blanco. Organizáis tertulias literarias en español, en inglés y en francés. Toma ya, ¿no? Esto significa que sois todos políglotas, manejáis varios idiomas con soltura. Sí, bueno, de los 10 organizadores que planteamos estos eventos con Ciervo Blanco, algunos dominamos algunos idiomas y nos gusta también debatir en ellos y leer en esos idiomas. También vienen muchos nativos que lo que les apetece es hablar su propio idioma y poder hablar de libros, de los libros que han leído en su idioma natal. Bueno, desarrolláis talleres de escritura creativa y otros eventos literarios de forma gratuita y os reunís habitualmente en distintos locales de Madrid adaptando el espacio a las necesidades del grupo y del evento. Pero últimamente me estabas comentando antes de empezar el programa que últimamente ¿dónde os soléis reunir? En la residencia de estudiantes de Madrid. Qué bueno, qué bien. Es ideal, es el lugar ideal. Es un lujo. ¿Y dais cursos gratuitos de escritura creativa? Sí, hacemos talleres periódicos, encuentros de escritores para que todo aquel que quiera, desde nivel amateur hasta profesional, puedan practicar su escritura creativa con ejercicios de improvisación, con disparadores creativos y a través de risas, análisis, palabras, letras y estar todos juntos hablando de lo que hemos escrito, mejoramos bastante. ¿Todo el mundo puede escribir, en tu opinión, Adrián? ¿Con la técnica adecuada se puede aprender? Sí, yo creo que todos podemos, teniendo un mínimo de imaginación y de ganas de crear, llegar a un punto en el que podemos construir algo que tenga un valor creativo importante. Bueno, Marta, gracias. Estás escuchando Adrián Díaz. ¿Qué te ha sugerido la entrevista, las opiniones de Luis García Montero? Muy acertadas y en relación con lo que estábamos hablando ahora de leer los libros que la gente joven realmente le apetezca leer, es como surgió Ciervo Blanco, de los clubes de lectura que había por aquel entonces al uso en las librerías y bibliotecas de barrio, donde se leían los clásicos, libros como La Regenta, La familia de Pascual de Arte, sí. Muy válidos, muy buenos, que hay que leer, pero que por aquel entonces, cuando empezamos Ciervo Blanco, a nosotros también nos apetecía leer otras cosas. Y lo que descubrimos casi inmediatamente fue que había muchísima gente en Madrid, pero muchísima, que quería también leer otras cosas. Y desde la primera tertulia hasta hoy, desde ser 4, luego 5 y luego 8, ahora somos 3.000 miembros porque la gente también quiere leer otras cosas. Y yo creo que es la forma de conectar con la juventud. ¿Y el papel de los cómics, en tu opinión? Muy bueno. De hecho, hay novelas gráficas, como por ejemplo Fan Home, que hemos leído con el club, que transmiten muchísima información con muchísima profundidad y que pueden ser un puente intermedio entre libros más complejos en los que hay que embarcarse como si fuera una aventura a leer una novela y otro tipo de entretenimientos más ligeros. Pues así las cosas. Chao. Adrián Díaz, decía Jordi, la concentración y el siglo XXI, fundamental. La lectura contribuye mucho a eso. Es fundamental y es cierto esto que comentaba de que los grandes gurús de las tecnologías de la información de Silicon Valley están llevando a sus hijos a colegios especiales donde no tienen ningún tipo de dispositivo digital e incluso las niñeras que contratan en casa les prohíben no solo enseñarles estos dispositivos a los niños, sino que ellas mismas puedan usar el teléfono, se lo restringen totalmente. Sin embargo, sí creo que la tecnología nos facilita muchas cosas. Nos facilita, por ejemplo, leer en determinados dispositivos como iPads y ebooks que en un momento dado pueden suplantar al papel e incluso acrecentar las ventajas de la lectura y que en otros sentidos también nos pueden conectar unos a otros para leer más, hablar de los libros y darle una dimensión social a la lectura, que es muy importante. Hay un salto, ¿no, Adrián? Hay una brecha digital y una brecha entre las gentes que aprendimos con libros, con pizarras, con papel y lápiz y los chavales y las chavalas de ahora. Sí, hay un salto tecnológico grande, pero yo creo que lo que nos produce la literatura y leer libros durante horas es amueblarnos la cabeza de una forma tal que podemos entender el mundo y la realidad de una forma distinta y también cómo manejarnos en un mundo complejo como el de hoy. Y esto influye en cosas tan básicas como nuestra política, la capacidad de empatizar, de ponernos en los zapatos y en la cabeza de otra persona, de otros personajes durante horas. Algo que sucede en otros medios, como puedan ser las series o las películas, pero que solo con la literatura alcanza tal grado de profundidad que nos llega a cambiar por dentro a nosotros mismos y a ver la realidad desde otro punto de vista. Estás hablando de literatura, de creación, etcétera, etcétera, así que yo sí que me lo hago. Adrián, vosotros que dais talleres de escritura creativa,
¿Trabajáis también con estos métodos? ¿Cómo hacéis? Por el propio formato de la creatividad que utilizamos, no utilizamos ningún esquema, pero sí es verdad que luego cada maestrillo tiene su librillo, como dice Marta, y cada autor tiene sus técnicas. En el caso de las obras de Marta, a mí lo que más me llama la atención, por lo que he estado ojeando, es que las protagonistas, describen una parte de la realidad donde la mujer está luchando por su independencia, donde hay una serie de avances y progresos que, en su momento requirieron una lucha que tuvo que estar ahí. Y ese es uno de los grandes poderes de la literatura, de las obras literarias, que es que pueden conformar la mente y hacernos pensar de una forma muy distinta a como pensábamos antes de empezar a leer. Adrián Díaz, la formación de seres humanos integrales. Hemos conocido muchos ingenieros que no sabían nada del siglo de oro, que no habían leído filosofía o muy poca filosofía, y también al revés. Conocemos gente que se ha formado en humanidades y luego que con las métricas, con los volúmenes, con los centímetros cúbicos, con las distancias, son un desastre. Sí, al final, cuanto más aportemos al cerebro de un ser humano, mejor. Hasta hace unos años, la que era presidenta de IBM era una historiadora. Era alguien que, a base de estudiar a través de una carrera universitaria y por su cuenta aquello que le gustaba, de lo que le gustaba leer y aprender, había amueblado la cabeza de tal forma que podía afrontar una realidad económica y una realidad tecnológica desde un pedestal más alto que el de otras personas que quizás no habían tenido tanto acceso a esa cultura. Pues aprovechando que estás en el uso de la palabra, Adrián Díaz, recuerdo, organizador del Club de Lectura Ciervo Blanco. ¿Por qué el nombre, por cierto? Bueno, es por un libro de relatos de Arthur Clarke que se llamaban Cuentos de la taberna del Ciervo Blanco, donde se reunían un grupo de personas para debatir. Pues tienes tiempo para dejarnos una reflexión, deseo, página web, lo que consideres oportuno. Bueno, uno de los grandes fallos que puede tener la lectura es que es muy íntima. Uno, con las reflexiones que tiene al leer un libro en su casa, en el tren o donde fuera, normalmente se queda lo que ese libro le sugiere para sí mismo. No es como el cine, que al salir uno puede comentar con los demás qué le ha parecido el guión, qué le han parecido los actores, porque es muy difícil que dé la casualidad de que un compañero de trabajo, un amigo, esté leyendo al mismo tiempo el mismo libro que tú. Y sin embargo, lo que los clubs de lectura permiten es dar una dimensión social a la lectura donde puedes compartir ese libro, lo que el libro te ha sugerido, con otras personas. Y como siempre que se juntan personas, pues surge todo lo que puede surgir entre seres humanos en comunidad. Así que yo recomiendo acudir a cualquier club de lectura. En el caso de Ciervo Blanco, tenemos nuestra página web, ciervoblanco.club, donde pueden encontrar las tertulias que realizamos en distintos idiomas y los talleres de escritura, pero el caso es leer, acercarse a la literatura y acercarse a otra persona en el proceso de leer. Pues Adrián Díaz, enhorabuena por vuestro trabajo, por vuestra actividad social. Muchísimas gracias por acudir a esta edición de Futuro Abierto.